que debe tener en cuenta al comprar una vaca. Al momento de comprar una vaca, el productor ganadero debe analizar la parte de las caderas, debido a que, en las puntas de los huesos, deben ser fuertes y lo más amplios posible. La selección de una buena vaca está relacionada directamente con la productividad del hato. Para poder detallar una vaca, lo primero que hay que dejar, por un lado, es el afán. Obsérvela de frente, analice la línea del corazón, en otras palabras, el ancho de pecho. Recuerde que en el pecho se contienen órganos, por lo tal se necesita que el bovino presente un corazón fuerte. Para que la vaca pueda producir 1 litro de leche, se deben de bombear 400 litros de sangre. La vaca debe ser profunda, es decir, que la distancia que hay entre el final del pecho y la cruz sea extensa. El costillar. Observe a la vaca de lado, con el objetivo de poder analizar el volumen, ya que este se expresa en la zona del costillar. Lo deseable es que las costillas sean amplias y abombadas, y no rectas. El volumen le permite al bovino mayor capacidad para almacenamiento de comida. Hay que tener en cuenta que un bovino todo lo que come lo transforma en leche. Lo que se busca es que sea similar a la forma de un barril. La vaca, desde la punta de la cadera, llegando hasta los esquiones, debe ser como una carretilla, en otras palabras, que sea cuadrada en la parte trasera, debido a que, si se cierra abajo, se presentarán los problemas. Por ejemplo, no existe la capacidad para almacenar una ubre voluminosa, y la vulva será pequeña, lo que aumenta las probabilidades de complicaciones al momento del parto. En resumen, la amplitud de arriba debe ser igual a la de los dos corvejones. La fortaleza. El tema del temperamento lechero debe ser acompañado de fortaleza. Es muy sabido que las vacas lecheras son huesudas y descarnadas, pero estas vacas no deben ser toscas, ni delgadas, más bien fuertes. No hay que confundir fortaleza y el vigor con vaca tosca. Los bovinos semiandrógenos presentan una alta carga hormonal masculina, por lo cual, en consecuencia, se bloquea el desarrollo de la glándula mamaria. En el tema del secreto triangular, el productor ganadero debe aplicar bien el ojo. Este se forma entre la costilla flotante hasta la punta del esquión y muy cerca del ijar. Ese triángulo demuestra la capacidad corporal de la vaca. El lomo tiene que ser recto, lo que es conocido como la fortaleza de dorso. Esa parte es la que sostiene la armazón del bovino. Debido a esta razón no puede ser pando o arqueado. El dorso de la vaca inicia desde la nuca y llega hasta el desprendimiento de la cola. La ubre. Al momento de comprar una vaca, la ubre no se observa, se detalla. El primer paso es llevar a cabo una irrigación con el objetivo de analizar que las venas broten a su contorno. La ubre no debe ser descolgada, más bien debe presentar fuerte agarre. Esto se lo proporcionan dos tendones que inician por la entrepierna y son desprendidos cerca de la vulva. No deje por un lado los corvejones, debe ser redonda y con buena conformación. Los pezones deben ser rectos y no exageradamente grandes. Otro aspecto a evaluar en la ubre es que no debe ser grasosa. Al momento de finalizar el ordeño, la ubre debe quedar como un guate suave, como un papel de fina seda en pliegos. Esto es que una ubre engrasada no tiene capacidad de almacenar leche. La vaca lechera debe ser femenina y no parecida a una machorra. Otros detalles. Los cascos es lo más importante de cualquier bovino, ya que en algunos casos las vacas pasan buena parte de su tiempo caminando para obtener alimento. Los cascos deben estar sanos y no presentar defectos, es decir, que le permitan a la vaca una pisada firme. El tema de los cascos es muy importante, ya que, si se deterioran, la vaca caminará menos y dejará de comer, pierde peso y de manera inmediata se enferma. Entonces pasa de ser un bovino productivo a una carga para el productor ganadero. Los hollares deben ser muy redondos y amplios, con el objetivo que pueda absorber buena cantidad de aire y llene sus pulmones a reventar. La mandíbula debe ser fuerte y grande. Esto es por el tema del apetito. Una vaca lechera es necesario que sufra de gula. Los ojos de la vaca tienen que ser brillantes, lo que denota una buena salud. El pelo tiene que estar brillante, corto y sedoso. Una vaca consume el 10% de su peso vivo. Si la vaca es lechera, debe ser suplementada. La producción de leche demanda cantidades grandes de calcio. Es de recordar que este elemento. Las vacas lo ubican no solo en pasturas, sino también en la suministración que se le brinda. Diariamente, la carencia de la presencia de calcio en la vaca se traduce en una vejez acelerada.